Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, espero que estén pasando un día estupendo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y en el mundo del espectáculo, algo que ha tocado la fibra sensible de muchos de sus seguidores. Prepárense porque vamos a hablar de un adiós que al parecer, estuvo cargado de muchísima emoción. Si hablo de la supuesta despedida entre dos nombres que seguro les suenan muy familiar, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Se imaginan? Un encuentro que se presta a todo tipo de especulaciones y, sobre todo, a mucha emotividad. ¿Qué habrá sucedido realmente? ¿Por qué las lágrimas? Vamos a desentrañar juntos este misterio y a explorar los detalles que han salido a la luz. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, recuerden que si les gusta el contenido que creamos y quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, el botón de suscribirse está justo ahí abajo. No se lo pierdan. Así que la noticia, o más bien el rumor que ha encendido las alarmas, gira en torno a un momento que se habría vivido en el aeropuerto. Imaginen la escena, uno de los aeropuertos más transitados, cámaras indiscretas y dos figuras públicas conocidas por su talento y su carisma, protagonizando un instante que, según testigos y filtraciones, habría sido de profunda emotividad. Hablamos por supuesto de Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su dulzura y su profesionalismo, y Can Yaman, el actor que ha revolucionado la industria con su presencia arrolladora y su popularidad internacional. La conexión entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido objeto de innumerables titulares y debates. ¿El motivo de tanta especulación? Un presunto adiós en el aeropuerto que habría sido particularmente significativo. Los detalles que se han filtrado hablan de lágrimas. Sí, lágrimas. Y eso, amigos, siempre nos hace pensar en las razones detrás de esos gestos. ¿Era una despedida temporal por motivos de trabajo? ¿O podría haber algo más profundo en juego? La imaginación vuela, ¿verdad? En el mundo del entretenimiento, las despedidas pueden ser muy diversas. Puede ser la despedida de un proyecto conjunto, el fin de una etapa, o incluso, y aquí es donde entra la especulación, el adiós entre dos personas que comparten un vínculo especial. Y cuando hablamos de Demet y Can, su química en Erkencikus, o pájaro soñador, fue tan palpable que los fans se aferraron a la idea de una relación real, más allá de la ficción. Los detalles de este supuesto adiós son cruciales para entender la reacción. Se dice que Demet fue vista en el aeropuerto, y que en ese momento se encontró con Can Yaman. La versión que ha circulado es que ambos compartieron un momento, y que en ese instante Demet no pudo contener su emoción, derramando lágrimas. Esto, para muchos, es la prueba definitiva de que hay algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. ¿Por qué lloraría si fuera una despedida cualquiera? Las lágrimas en este contexto se interpretan como un reflejo de un sentimiento profundo, de un afecto genuino que se ve puesto a prueba por la separación. Y aquí es donde entra el juego la narrativa que construimos como público. Cuando una pareja, o dos personas que sentimos que tienen una conexión especial, se despiden de forma tan visible y emotiva, nuestra mente busca explicaciones. Los fans de la pareja, que se han encariñado con ellos y con la historia que proyectan, ven en estas lágrimas una confirmación de sus esperanzas. Piensan, claro. Si no estuvieran juntos de alguna manera, ¿por qué esta reacción tan intensa? Y es natural, nos gusta creer en las historias de amor, especialmente cuando vienen envueltas en el glamour del espectáculo. Es importante recalcar que hasta ahora, todo se basa en versiones, testimonios y la interpretación de los hechos. Ni Demet ni Can han confirmado públicamente la naturaleza exacta de su relación o el motivo específico de esa despedida en el aeropuerto. Sin embargo, la reacción del público ha sido inmediata y muy vocal. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y mensajes de apoyo. Muchos expresan su tristeza al ver a Demet así, y otros, inevitablemente, especulan sobre el futuro de su relación. Podríamos pensar en varias razones para estas lágrimas, incluso si no hubiera una relación romántica de por medio. Quizás era una despedida muy importante para ambos por motivos profesionales. A lo mejor Can se iba a un proyecto muy ambicioso, lejos de Turquía, y Demet sentía una gran admiración por él y le deseaba lo mejor, pero también sentía la pena de la separación de un colega y amigo cercano. O tal vez, y esta es la hipótesis que más apasiona a los fans, se trataba de una despedida de pareja. Una ruptura, o una pausa obligada por las circunstancias.
Las lágrimas en una despedida de este tipo son, tristemente, una reacción muy humana y comprensible. Pero vayamos más allá de la especulación romántica. El mundo de la actuación, especialmente cuando hay giras, rodajes en diferentes países y agendas apretadas, implica muchas despedidas. Los actores a menudo forman vínculos muy fuertes durante los proyectos, y separarse de personas con las que han compartido tantas horas, tantas emociones y tanto esfuerzo puede ser realmente doloroso. En este sentido, las lágrimas de Demet podrían ser simplemente el reflejo de una amistad profunda y sincera con Khan, y la tristeza que le genera no poder compartir más momentos con él en el futuro cercano, o al menos, no con la misma intensidad. Además, recordemos que ambos son figuras públicas con una gran exposición mediática. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada gesto es interpretado. Una despedida en un aeropuerto con cámaras presentes es el caldo de cultivo perfecto para que se generen todo tipo de rumores. La presión de los medios, la expectativa de los fans, todo esto puede añadir una capa de complejidad a una situación que en sí misma ya podría ser emocionalmente cargada. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros como público? Que nos encanta seguir las historias de las personas que admiramos. Y cuando esas historias tienen un componente emocional, un drama, o la promesa de un romance, nos enganchamos aún más. La figura de la pareja de moda, la química entre dos actores, se convierte en algo que deseamos que se traslade a la vida real. Y cuando vemos un indicio como unas lágrimas en un aeropuerto, nuestra mente tiende a completar los huecos, a tejer la narrativa que queremos creer. Es fascinante cómo un solo instante, un gesto, puede desencadenar tantas reacciones y especulaciones. Y es precisamente esta capacidad de generar interés y conexión lo que hace tan especial el mundo del espectáculo. Demet Özdemir y Can Yaman han demostrado tener esa chispa, esa conexión que trasciende la pantalla y que cautiva a millones de personas. Por otro lado, también hay que considerar la posibilidad de que la noticia haya sido magnificada o malinterpretada. En el mundo de las noticias de entretenimiento, la objetividad a veces se diluye en aras de generar clics y audiencia. Podría ser que la despedida no fuera tan dramática como se ha presentado, o que las lágrimas tuvieran un motivo completamente distinto y personal que no tiene nada que ver con su relación. Sin embargo, dada la popularidad de ambos y la historia que comparten como compañeros de reparto, es comprensible que este incidente haya captado tanta atención. Lo que sí es innegable es el impacto que ambos tienen en sus seguidores. La preocupación y la empatía que muchos han mostrado hacia Demet Özdemir al verla supuestamente llorando es una muestra del cariño que le tienen. Y esto, de alguna manera, también es un reconocimiento a su talento y a la forma en que se ha conectado con su audiencia. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sucederá después? ¿Volverán a coincidir profesionalmente? ¿Mantendrán su amistad? ¿O quizás esta despedida marque un punto de inflexión en su relación? El tiempo lo dirá. Y mientras tanto nosotros como espectadores seguiremos atentos a los desarrollos, a las nuevas imágenes, a las declaraciones que puedan surgir. Porque admitámoslo, nos encanta ser parte de estas historias, de estos dramas y de estas incógnitas que nos presenta el mundo del entretenimiento. Lo importante, y esto es algo que siempre intento recordarles, es disfrutar del contenido que nos brindan estos artistas, apreciar su trabajo en la pantalla, y ser respetuosos con sus vidas personales. Las lágrimas en un aeropuerto son un momento íntimo que, aunque sea de conocimiento público, merece ser tratado con cierta delicadeza. Hemos explorado la noticia, hemos analizado las posibles razones, hemos considerado la reacción del público y la importancia de la interpretación. Lo cierto es que un adiós, sea cual sea el motivo, puede ser siempre un momento agridulce. Y si además involucra a dos personalidades tan queridas como Demet Özdemir y Can Yaman, es natural que genere un revuelo mediático y emocional. En resumen, hemos hablado de la presunta emotiva despedida de Demet Özdemir y Can Yaman en el aeropuerto, de las lágrimas que habrían marcado ese encuentro, y de cómo este evento ha alimentado la especulación y la conversación entre sus seguidores. Hemos reflexionado sobre las distintas interpretaciones que se le pueden dar a este tipo de situaciones y sobre el papel que jugamos como público en la construcción de estas narrativas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que sucedió realmente en ese aeropuerto?
¿Han seguido de cerca la trayectoria de Demet Özdemir y Can Yaman? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.